¿Me están escuchando? Sí, sí, Ay, sí, sí. Ya hasta me veo. Qué maravilla. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento dentro del marco del Día de la Mujer, y muchas gracias a las personas que lo han hecho posible, así como a la Organización para las Mujeres Científicas del Mundo del Desarrollo. Gracias a usted, profesora, por haber aceptado nuestra invitación. Ajá. Debo mencionar que no había tenido ninguna referencia de esta organización. La estoy conociendo ahora, por eso he estado leyendo en la página web las diferentes áreas, y me ha llamado mucho la atención las becas de inicio profesional para las mujeres científicas que están comenzando. De verdad, eso me parece un apoyo extraordinario, algo que realmente va a empoderar a estas mujeres. Qué bien, muy fantástico. Muy interesante las ponencias que me han precedido, y aunque las escuché parcialmente, tengo que volver a revisarlas porque realmente me interesan, están muy buenas. Me siento muy feliz de haber vivido en esta época de la humanidad y haber experimentado tantos cambios impactantes en todas las áreas sociales, científicas, tecnológicas. Estoy maravillada de tener la tecnología que hace posible este encuentro en tiempo real, cosa que hace medio siglo era tema de la ciencia ficción. Esta presentación es un poco de la historia, de las vivencias que tengo de mi trayectoria como profesora en la universidad. Vivencias que se podrían comparar tal vez con las que existen actualmente y permiten evaluar el progreso obtenido. Afortunadamente, aunque hace falta hacer cambios y muchos estructurales, la situación de la mujer también ha cambiado para mejor y tenemos mucho progreso en todos los ámbitos. Yo soy emigrante, nieta y bisnieta de migrantes. Todos los que hemos emigrado sabemos que los primeros tiempos no son fáciles. No tienes nada y todo es distinto, hasta los olores. Hace 49 años que emigré a Venezuela y este país es mi hogar. La prueba es que a pesar de todas las dificultades y carencias que estamos viviendo, no me he ido pudiendo haberlo hecho. Yo me gradué de ingeniera en una época en que era una carrera de hombres, ingeniería. Cuando ingresé a la universidad en primer año, me encontré en un curso donde éramos 2 mujeres entre 200 estudiantes. Sin embargo, nunca me sentí respetada. Como yo nunca había estado en un colegio educacional o mixto porque me había graduado en un liceo de niñas, no tenía esa experiencia pues, de estar en contacto pues, con los varones. Al llegar a Venezuela, venía de trabajar 4 años en un instituto de investigación. Sin embargo, llevé mi currículum a todos los sitios donde solicitaban ingenieros. Más de una secretaria, al recibir mis papeles, me miraba raro e hizo alguna observación extrañada porque yo era ingeniera. Uno de los avisos era de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Central de Venezuela, por supuesto, solicitando profesores para dar clases de química, análisis matemático y física en el ciclo básico. En esa época, a comienzos de los años 70, había mucha oferta de trabajo en Venezuela. Sin embargo, a mí me llamaron solo de un sitio, la universidad. Presenté mis credenciales, hice las entrevistas respectivas con algunos profesores y el decano del momento, y finalmente entré contratada como instructora en el Departamento de Física Aplicada. En ese momento, la universidad venía de estar cerrada por cuestiones políticas. Había muchos estudiantes represados y se produjo además como una masificación de los estudios universitarios. El primer curso de Física 1 que me asignaron tenía 180 estudiantes y además, paralelamente, me asignaron 4 secciones de laboratorio.
Algunos años después, afortunadamente, esa situación cambió por las demandas gremiales. Pero la presión en el trabajo en esos primeros tiempos era tan fuerte que a veces llegué a llorar en mi casa. Pero como leí o escuché por ahí en la ponencia anterior, yo también era cabezona. Me costaba manejar ese salón de clase con tantos alumnos indisciplinados. Y, por ejemplo, uno de los coordinadores me dice un día que si llego a tener un problema, él iba a ser el primero en la reunión de departamento en ponerse en mi contra. Bueno, un ejemplo. Ascendí a profesor asistente en 1975. Me gustaba el trabajo que hacía y así fue como terminé haciendo la carrera académica de profesor universitario. Hoy en día es impensable hacer una carrera académica en Venezuela. El profesor tiene un sueldo miserable que no le alcanza ni siquiera para sobrevivir. Actualmente el país se encuentra sumergido, sabemos, pues, en una crisis humanitaria compleja, como la llaman. La Facultad de Ingeniería, volviendo a la historia, la Facultad de Ingeniería creó su departamento de física aplicada dentro de lo que es el ciclo básico. El ciclo básico está conformado por departamentos, uno de los cuales es el departamento de física aplicada. Allí asisten todos los estudiantes que ingresan a la Facultad de Ingeniería y se imparten las asignaturas que les darán formación básica en ciencias básicas que son comunes a todas las especialidades como son las matemáticas y la física. Luego cada quien se irá según su elección a las distintas escuelas que conforman la facultad. Debido a esta estructura, cada curso de física que se imparte es muy numeroso en alumnos, lo que implica mucha dedicación por parte del profesor a la docencia, disminuyendo así el tiempo disponible para dedicarse a trabajos de investigación. Con ese panorama, hacer investigación se convierte en una tarea titánica. La investigación científica en el Departamento de Física Aplicada como tal, propiamente dentro del departamento, es muy limitada. Siempre los profesores deben buscar alianzas con las escuelas profesionales o con otras facultades, e incluso fuera de la universidad, en la industria. Sin embargo, siempre hubimos profesores en el departamento que nos dedicamos a la investigación en distintas áreas. En los años 70, en el Departamento de Física Aplicada éramos solo 2 profesoras en un departamento que tenía más de 20 profesores. La profesora Ildiko Penges y quien les habla. Mi colega y amiga, profesora Ildiko, con quien trabajamos más de 15 años en la misma oficina, se había graduado de una maestría en física en el año 60 en Estados Unidos. Regresa a Venezuela y en 1962 se convierte en la primera mujer que dicta clases de física en la Universidad Central de Venezuela. La Facultad de Ciencias tiene sus orígenes enlazados con la Facultad de Ingeniería. Antes de 1958 teníamos la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Y de esta derivan la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ingeniería, cada una con sus escuelas de especialidades. Entonces, la Facultad de Ciencias dictaba los cursos de física introductoria, tanto para los estudiantes de ciencia como para los estudiantes de ingeniería. Cuando la Facultad de Ingeniería crea el Departamento de Física Aplicada, se termina este convenio y varios profesores, entre ellos la profesora Ildiko, decidieron pasarse de la Facultad de Ciencias a la Facultad de Ingeniería, evento que sucedió en 1974. A principios de los años 80, bueno, de allí que ella trabaja pues toda esta explicación para decir que de allí ella trabaja también en el Departamento de Física Aplicada. A principios de los años 80, los estudiantes que ingresaban a la Facultad de Ingeniería llegaban en general mal preparados. Además, de todos es conocido que la materia de física en sí no es de fácil asimilación.
Buscando mejorar el rendimiento, en el año 84 se instaura nuevamente el examen de admisión para la facultad. Es importante señalar que la materia de física básica es de vital importancia en la enseñanza de ingeniería, porque los estudiantes deben entender primero muy bien cómo funcionan las cosas para en el futuro hacer cosas que funcionen. También pensábamos que lo ideal sería que la universidad se involucrara de alguna manera con la enseñanza de física en el bachillerato. O sea, que los departamentos de física en las universidades debieran compartir la responsabilidad con las escuelas y los pedagógicos, tomando parte activa en el entrenamiento de los profesores de ciencia física, no solo en la escuela secundaria, sino también en los grados elementales. Algo similar a lo que hace la Coordinación de Extensión de la Facultad, creada para colaborar estrechamente con el desarrollo industrial y tecnológico del país. Como dicen, que en lo que uno se enfoca, eso es lo que uno atrae. Por esa época conocimos el trabajo de Lillian McDermott, una física de Estados Unidos que creó un grupo de trabajo para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la física desde kinder hasta la escuela de posgrado. Tomamos esta idea y empezamos a hacer investigación en la enseñanza-aprendizaje de la física. Era realmente apasionante, porque el tema colida con la psicología y en cómo aprende el ser humano. Con Ildiko y otro profesor, el profesor Gintel, conformamos un pequeño grupo de 3 personas. Lamentablemente, este tema de investigación no fue considerado como una verdadera investigación en la Facultad de Ingeniería. Yo tenía la percepción que a este tema lo consideraban como la cenicienta de la investigación, algo de segunda importancia. Sin embargo, los resultados de esta investigación nos condujeron al diseño de un innovador curso propedéutico de física y a la redacción de 3 textos de física básica, especialmente adaptados para nuestra población estudiantil. Por otra parte, la profesora Fenges tenía mucha experiencia con la enseñanza en los laboratorios introductorios y fue la coordinadora de ellos por muchos años. Como resultado de todos esos años de docencia, escribió un manual de laboratorio que se evaluó durante mucho tiempo y finalmente, en el año 90, se publicó por la editorial de la facultad. El año 94, el premio de la Facultad de Ingeniería al mejor libro de texto lo ganó este texto de laboratorio. El día que cambió el coordinador, en vez de reconocer todo el trabajo previo a su gestión y eventualmente corregirlo y mejorarlo, simplemente lo eliminó de plano, perdiéndose así el progreso que se había logrado y relegando al olvido más absoluto a la profesora Fenges. Afortunadamente, en el año 2012, José Álvarez Cornet escribe y publica una semblanza sobre ella, titulada Ildiko Fenges, la primera profesora de física en la UCB, rescatando así su memoria. José Álvarez Cornet, un físico graduado de la UCB en los años 80, que tiene múltiples intereses de todo tipo, ha escrito numerosos ensayos sobre los profesores fundadores de la Escuela de Física y Matemática de la Facultad de Ciencias, enmarcados dentro de un proyecto propio, creado por él, y denominado la Escuela de Física que no conocí, que comprende un periodo de 25 años. Como sentía que también necesitaba hacer investigación dura en los años 90, sin interrumpir la docencia en la facultad, hice una investigación en dinámica de fluido. Fue una investigación sobre el comportamiento de las emulsiones de bitumen en agua. Para ello tuve que salir de la universidad e ir a INTEBEP, la filial de investigación y desarrollo de Petróleos de Venezuela.
Con esa experiencia me di cuenta que trabajar en la universidad era mucho más amigable que trabajar en la industria. No había tanta competencia ni tanta rivalidad entre los diferentes departamentos, es decir, entre las distintas áreas del conocimiento. En la universidad nos apoyábamos y nos ayudábamos sin egoísmo entre colegas de diferentes escuelas. Ahora, el hecho de preparar esta ponencia me ha hecho reflexionar sobre las desigualdades que tenemos las mujeres. Ahora me doy cuenta que el tiempo que trabajé en la universidad fueron años muy duros. Tenía demasiado trabajo y no tenía tiempo para reflexionar. Y la verdad es que no me sentía discriminada, lo cual fue muy positivo porque siempre estaba contenta. Sin embargo, ahora que lo veo en retrospectiva, puedo decir que sí hubo bastante discriminación, o mejor dicho, omisión, porque no nos reconocieron el trabajo realizado y nos marginaban. Lo increíble es que aunque trabajábamos con Ildiko en la misma oficina, nunca nos quejábamos, ni siquiera nos lamentábamos entre nosotras de lo que ciertamente fue una situación de minusvalía hacia nosotros. Simplemente no la reconocíamos como tal. Por ejemplo, éramos muy eficientes y preparábamos todos los materiales que íbamos a necesitar, guías, quizzes, al comenzar el semestre, de modo que cuando el trabajo arreciaba, no nos afectara tanto. Entonces sucedió que como nosotras en algún momento teníamos más tiempo por el trabajo preparado con anterioridad, debíamos hacer algunas tareas adicionales para ayudar a los otros. O sea, éramos organizadas y teníamos que pagar por eso. Cuando teníamos reuniones de departamento y se decía que la guía de laboratorio o los textos deberían ser adoptados por los profesores, o al menos ponerlos como referencia en la lista de libros indicados en la bibliografía, entonces nos daban muchas excusas banales para no hacerlo. No se nos reconocía el trabajo. Sin embargo, no protestábamos. Eso lo aceptábamos como normal, interpretando que ellos eran renuentes al cambio. Impresionante cómo bajamos la cabeza y lo hacemos en forma inconsciente o tal vez en forma aprendida, porque nos enseñaron que debemos ser muy recatadas. Siento que en cierta medida colaboré con la invisibilidad femenina, porque quería pasar desapercibida, haciendo mi trabajo lo mejor posible, pero en la sombra. Así nos relegan a un segundo término y decidimos no promocionar. Eso pensaba que fue lo que me pasó a mí. No promocioné. No supe vender todas las ideas y proyectos que teníamos. O sea, siempre estamos pensando que hay una deficiencia de nuestra parte, cuando en realidad tampoco se tiene la receptividad a las propuestas que hacemos las mujeres. Me doy cuenta que existe una desvalorización aprendida muy fuerte, un sentimiento de insuficiencia y una subestimación de los logros. Hay estudios que muestran que la mujer suele elegir puestos de trabajo donde está sobrecalificada, porque si no le da lo que llaman el síndrome de la impostora. En lo que respecta al Departamento de Física Aplicada, tampoco hay paridad de género, aunque en la universidad siempre hubo paridad de salario, afortunadamente. Cuando ingresé, solo el 10% de los profesores éramos mujeres. Y hoy, 50 años después, la proporción sigue siendo la misma. Aunque en particular en el Departamento de Física Aplicada, la contribución del componente femenino siempre ha sido importante. Entonces, pero resulta que no se ha tomado para nada eso en consideración. Porque podría pensarse que si el referente femenino es destacado, debería inducir más fácilmente a su contratación. En 1979 se incorpora al departamento la profesora María Sculpi, quien también ha tenido una destacada trayectoria.
Ella sí era graduada en física de la Facultad de Ciencias. La profesora María Sculpi llegó a profesora titular y además de hacer investigación en física teórica en el tema de modelos estelares en el marco de la relatividad general, tema en el cual tiene 26 publicaciones entre 1980 y 2019, se dedicó a hacer una carrera en el área administrativa, llegando al cargo de decana de la Facultad de Ingeniería, convirtiéndose así en la primera mujer en ese cargo. Simultáneamente al hecho de que una mujer se convierte en la primera decana de una facultad eminentemente masculina, tuvimos el acontecimiento de tener la primera rectora en la Universidad Central. Con esos dos sucesos extraordinarios podemos dar fe que sí estamos progresando en cuanto a la paridad, aunque a veces pareciera que no avanzamos. Luego, en el año 2000, recién graduada de la Universidad Católica Andrés Bello, llega Ruth Castillo al Departamento de Física Aplicada. Otro ejemplo de mujer investigadora e inteligente. Una profesional multifacética que hoy en día ya tiene un abultado currículum a su haber. En la UCB se desempeñó como profesora e investigadora y además obtuvo una maestría en lógica y filosofía de la ciencia. Lamentablemente, en la actualidad, forma parte de la Academia Venezolana en el Exilio y está próxima a obtener un doctorado en filosofía de la ciencia. También ha escrito varios libros y tiene diversas publicaciones en filosofía de la ciencia y en otros temas. Forma parte de la generación actual de científicas que son las que contribuyen, las que están contribuyendo en el proceso de lograr equidad. Al mejorar las condiciones de las mujeres en un área, por ejemplo, en el área de la ciencia, eso permea hacia otras áreas, de modo que se produce un progreso general. Ahora la pregunta es, ¿qué hacer en la práctica para corregir las desigualdades? ¿Qué enseñarles específicamente a las mujeres de hoy en día que están entrando a trabajar en la ciencia? Bueno, eso lo contesta en parte ahí la ponencia de la profesora Iraima. Muy interesante, tengo que volver a estudiar eso. Porque no basta con decretar leyes y cambiar el lenguaje. En todo orden de cosas, el cambio es muy lento. Aunque usar el lenguaje inclusivo es tal vez lo que realmente podría hacer la diferencia. Increíble cómo a mí me cuesta usarlo para mí misma y decir la ingeniera. Tengo cartas de referencia, de recomendación e incluso mis diplomas donde dice el ingeniero Victoria. Las palabras contienen un poder inherente, una fuerza capaz de iluminar nuestro sendero y el horizonte que esperamos alcanzar. Yo recomendaría que hay que aprender a ser conscientes de tu entorno y de tu mundo interior, porque traemos muchos paradigmas. Salir de la sombra y reconoce tus éxitos, porque para que los demás vean tus talentos, primero lo tienes que ver tú. Los cambios toman tiempo, sin embargo, lento pero sin pausa, se logran las metas. Honor para las mujeres luchadoras que han hecho posible que lleguemos a donde estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Muchísimas gracias por su excelente narración. Muy interesante saber, conocer esta experiencia suya personal. Nos ha encantado escucharla. Y claro, nos sorprende el hecho de que la situación no haya cambiado mucho respecto al pasado en su campo. Bueno, ¿cómo hacemos?
En eso, ahí es donde tenemos que enfocarnos. Exactamente, pero Ahí estamos es muy donde tenemos que contentas enfocarnos. porque hoy hemos hablado con muchas mujeres que sin embargo han demostrado que no obstante las barreras digamos, sociopolíticas, ¿no? En contra de la mujer sigan presentes, muchas han sido abatidas, sí, es verdad que todavía hay que hacer muchas cosas, muchísimas cosas a favor de la mujer, a favor de la igualdad de género, e incluso, como usted misma estaba diciendo, desde el punto de vista lingüístico, porque estoy convencida, como usted también lo ha dicho, que el lenguaje que contribuye a la creación de estereotipos sociales, si manejado de una manera correcta, también pudiera ayudar a abatir esas barreras. Yo le agradezco mucho su participación. No sé si alguien presente desea hacer alguna pregunta, aunque desgraciadamente la hora que tenemos aquí disponible para nosotros en esta aula ya ha caducado, por lo cual tenemos que cerrar. No sé si Ruth quiere hacer alguna pregunta rápidamente. Sí, gracias. Muy bien, gracias. Bueno, Gracias. muy contenta de haber compartido con ustedes. Gracias, Y profesora. bueno, y a lo mejor puse un granito de arena, que es todo lo que se puede hacer. Bastante gracias, grande. Yo le doy las gracias nuevamente a Ruth Castillo porque ha sido la persona que las ha contactado y que nos ha ofrecido la oportunidad de hacer este encuentro tan maravilloso. Así como también le doy las gracias a los otros colaboradores que han participado en las lecturas del poema del poeta siciliano Salvatore Di Dio al principio de la primera sesión y al principio de la segunda sesión, al doctor Giuseppe Iannacone, a Ana Gabriela Di Lodovico, que han estado siempre conmigo presentes aquí, y naturalmente a Ruth y a José Rafael, que han seguido todo digamos, el tramado electrónico que nos ha permitido también transmitir todo por el canal YouTube, que podemos ir a ver, a repasar, porque desgraciadamente algunas partes de esta conferencia no las hemos escuchado. Muchas gracias a todas las profesoras que han participado hoy. De nuevo me refiero a la profesora Iraima Lugo Montilla, la profesora María Carolina Álvarez, a usted misma, profesora Victoria Ruth Walker, que han participado en la sesión de la tarde. Y les doy las gracias también a las embajadoras María Elena Uzzo, Sonia Brito, Mónica Robelo, que en cambio nos han entretenido con sus presentaciones, con sus ponencias en la mañana. Muchas gracias de nuevo, gracias por todo. Gracias. Y espero volver a compartir un momento como este con todas ustedes. Gracias desde Italia. Gracias.